No llueve, así de simple. Y no va a llover, dicen los expertos. Como que la sequía ya no es sequía porque llegó para quedarse. La sequía es un fenómeno transitorio, no, se queda. Eso dicen muchos. Cuando la matriz energética, antiguamente se hablaba del agua, la importancia del agua, porque las centrales hidroeléctricas eran muy importantes, hoy día son cada vez menos importantes, pero lo peor es que está faltando el agua para consumo humano, se anuncian los racionamientos de agua. No hay agua, no hay agua para tomar. Eso es lo que viene. Y hay una enorme cantidad, miles de camiones aljibe repartiendo, de camiones aljibe repartiendo agua todos los días con un costo enorme. Y datos de las últimas horas, cayó la producción minera por falta de agua, entre otras razones. Antofagasta Minerals cayó su producción en pelambres un 24,2%. A nivel nacional, en el mes de marzo, un 6,4%. Causa principal, el agua. Estamos con Carlos Foxley. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Católica, es presidente de la Asociación Chilena de Desalinización. Hace 30 años que se preocupa de los temas de agua. A ver si tenemos alguna solución. Gracias por estar con nosotros. Hola Tomás, gracias a ustedes. A ver, están todos buscando alguna solución. Entonces algunos miran la montaña, está seca. Miran un poco más allá de la montaña y resulta que ya no hay glaciares. Están prácticamente extintos, por lo menos en muchos en la zona central. La única, porque además están haciendo pozos cada vez más profundos y ¿la única solución son plantas desalinizadoras o no? Es una muy buena solución y se ha implementado en muchos países, hay casos muy exitosos, no es la única. Lo primero es un cambio cultural de cuidar, valorar, consumir menos y limpiar. Hay que aprovechar lo que tenemos, hay que reusar el agua. En Chile es absurdo, pero en ciudades costeras como Valparaíso, que tienen serios déficits, se están tratando aguas servidas y se están devolviendo al mar. Y esas aguas en otros países tienen un valor muy importante y se utilizan para regadío, uso industrial. En Chile se construyen condominios y no se instalan plantas de aguas grises, o sea, todo el agua que no es alcantarillado, usted podría, la cadena del excusado, el estanque, llenarlo con agua que no sea agua potable, que sea agua de su propia casa, que ha tratado, en fin, se puede mejorar mucho, pero lo que necesitamos para ciudades como Valparaíso, como La Serena, Coquimbo, incluso para Santiago. A ver, pero en Santiago estamos a punto de tener racionamiento de agua, o sea, no es incluso, esto viene, sí o sí. Es una realidad y lamentablemente lo que decidamos hoy en términos de invertir, por ejemplo, en desaladoras para Santiago, va a tener resultados en 7 u 8 años más, porque no hay ningún proyecto de planta desalinizadora hoy que esté en tramitación ambiental, por ejemplo, o en concesión minera para darle agua a Santiago, ni las servidumbres de las tuberías para traer el agua de la quinta región hacia Santiago. Así que lo vamos a pasar mal en Santiago hasta el 2028, 2029, salvo que cambie completamente el régimen de lluvia. Pero si se mantienen como están... Perdón, ¿qué significa pasarlo mal? ¿Significa racionamiento de agua? Indudable. Eso viene de todas maneras. Eso es indudable, indudable. Y si usted, por ejemplo, ve el Parque Bicentenario de Vitacura, va a ver un contraste increíble. Las laderas, que antiguamente tenían pastitos, están secas, y en cambio la parte plana, donde se sigue regando, está verde. Bueno, va a ser todo como las laderas. Y eso es una realidad. Lamentablemente no actuamos hace 4, hace 6 años, y por lo tanto lo inteligente, lo normal, racional, sería empezar a actuar hoy. A ver, pero el consumo humano, sí, hay que dar preferencia al consumo humano del agua que hay, pero no hay agua suficiente para el consumo humano. O sea, en Santiago eso es evidente, en la quinta región es evidente, en Petorca, ¿para qué decir? Esto no es solamente un problema de las paltas, digamos, de los paltos en este caso, sino que no hay para consumir. Así de grave está la situación. El Estado llega tarde. ¿Qué pasa con la clase política, con los señores que gobiernan? ¿Qué pasa? Esa pregunta hay que hacérselas a ellos. Pero alguien que trabaja en el agua sabe. Como sociedad, estamos tarde. Y no tarde, muy tarde. Pero la sociedad es muy grande, son los gobiernos. El señor que va en la calle forma parte de la sociedad, pero no tiene ni arte ni parte en esto. Aquí hay un tema muy relevante. Esto tiene que ser, no puede ser que cada uno resuelva el problema por su propia cuenta. Entonces, esto requiere de políticas públicas. Y las políticas públicas las lidera un Estado que no mira para el lado o que no toma palco, ¿ya? Tiene que haber un Estado activo que junto a la academia, a las universidades, centros de investigación, los usuarios
las empresas sanitarias, también los industriales, la minería y todo tipo de industria, y los agricultores de ciertos cultivos. Pero claro, los que están más adelantados aquí son los mineros, o sea, las empresas mineras. Sin duda, en O Chile sea, ellos son los que han instalado plantas desalinizadoras. sí. Y por lo tanto, ellos son los que han tenido visión. Más allá que es un negocio. Pero, a ver, esto no es un problema de negocio, no es un problema de abastecer a la gente también. Entonces, yo cuando leo algunos datos, pero son un poco antiguos los míos, 2018, la minería representaba un 57,6% del consumo de agua de mar, desalinizada. El sector sanitario, 24,8%, el industrial, 14%. Según Cochilco, al 2029 el consumo de agua de mar de la minería de cobre será del 43%, tasas de crecimiento del 12,2% en la minería de cobre. O sea, hay un sector robusto que está actuando. Pero eso tiene varias explicaciones. La primera es que la minería sin agua no funciona, y eso lo ve y lo sabe. ¿Y la gente sin agua? El problema es que la gente no se suministra su propia agua. Se junta mucha gente y entonces el problema ya no es particular, sino que es de varios. Y cuando los problemas son de varios, muchas veces el enfoque es que no es mío, porque es de todos. Y lo que es de todos no necesariamente es mío. En el caso de la minera, y ese es uno de los problemas que tenemos en Chile, o de los desafíos, la minera tiene su problema y soluciona su problema más el de la comunidad que está cercana a ella. Y lo han hecho muy bien. Y la minera tiene la infraestructura de ingeniería, de recursos, pueden programar y tienen la espalda financiera para hacer estudios y para tramitar proyectos que pueden demorar 10 años en conseguir su estudio. Eso no lo puede hacer cada particular. Es lo mismo que usted pidiera que para trasladarse a su lugar de trabajo, alguien pensara que usted va a tener que solucionar su problema construyendo una carretera usted solo. Para eso hay políticas públicas. Y lo que falta ahora es políticas públicas y una tarificación adecuada, porque lo que pasa es que evidentemente el agua de la lluvia, cuando llueve y recogemos agua de un río o pongo un balde y recojo agua, el agua es prácticamente gratis, le hago un tratamiento muy sencillo. Cuando tengo que ir al mar, utilizar electricidad con bombas de alta presión, productos químicos, una cantidad de gente que procese esto y después transportarlo incluso centenares de kilómetros, esa agua cuesta muchísimo más cara. Y por lo tanto, si a mí como empresa sanitaria o como proveedor de agua nadie me va a pagar y me va a decir, no, yo te pago el precio del agua de cuando llueve, simplemente no vamos a tener Está agua. bien, pero a ver, aquí hay empresas sanitarias que tienen derechos de agua y que abastecen a la población. Y los derechos se están extinguiendo por causas naturales, no por causas legales, naturales. ¿Ha faltado impulso de las empresas sanitarias para proponer proyectos para seguir abasteciendo a la población? Yo creo que no. Yo creo que las empresas sanitarias, y puedo darle el caso, por ejemplo, mira lo que pasa en Antofagasta. Antofagasta es un excelente ejemplo, porque Antofagasta no tiene el problema de que no tenía lluvia, o que a veces sí, a veces no. Nunca ha tenido lluvia. Y sin embargo, ellos decidieron invertir, tienen la ventaja que pueden, los derechos de agua que tenían, los pueden comercializar con las mineras de la cordillera, y eso subsidia, y la gente de la ciudad de Antofagasta paga prácticamente lo mismo que la ciudad de Santiago, un poco más, pero están en el desierto más árido del mundo. Y sin embargo, Antofagasta hoy abastece el 80% de la ciudad con agua desalinizada. Quieren construir una planta para abastecer el resto, el 20% restante, y aún no pueden conseguir unos permisos relacionados con el uso de suelo. Entonces, no es fácil, y llevan años tratando de solucionar eso. Acá las sanitarias han invertido un montón en almacenar agua, aguas andinas, Esval, en fin, un montón de cosas, pero falta muchísimo. Lo que hizo Esval en Los Aromos es un parche, digamos las cosas como son. ¿Pero por qué Esval no hace lo mismo que Antofagasta? Porque tiene el problema de que no tiene a quien le subsidie el agua para que la población pague una tarifa similar a la que paga hoy. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? A ver, pero el agua va a subir, como también va a subir, sube la benzina, sube la electricidad. La electricidad también ha subido. Así es. Bueno, pero la electricidad, al igual que otros bienes, están hoy recibiendo subsidios para no reflejar las alzas de costos a la población, pero eso tiene un límite. Las cuentas se pagan tarde o temprano. ¿cuánto es cara? Una planta desalinizadora es cara. Es mucha plata, ¿no es cierto? Es mucha plata, pero es mucho más barato que morirse de sed. O sea, infinitamente más barato. Está bien, pero son inversiones enormes. No son enormes si yo las comparo con una línea de metro.
una planta desalinizadora para Santiago, incluyendo la tubería, vale menos que una línea nueva de A ver, metro. una planta desalinizadora para dar agua a todo Santiago, digámoslo así, incluyendo la tubería desde el mar. ¿Cuánto vale? Aproximadamente. Pensar en una planta que abastezca una ciudad como Santiago exclusivamente con desalinización no creo que sea realista, porque es demasiado grande. Pero digamos que yo quiero tener Para la mitad de Santiago. para un tercio o algo así de Santiago, estamos hablando de, incluyendo las tuberías, 2.500 millones de dólares. 3.000 millones de Dos dólares. líneas de metro. 2 líneas de metro, un mes de IFE, lo podemos comparar. Un mes de Ya, entonces esto se podría haber hecho. Pero evidente que se podría. Es más, yo no me explico cómo no se está haciendo ahora. Si lo vamos a pasar muy mal. Cuando usted no pueda venir a esta radio, porque no va a haber agua en los baños de la radio, y sus hijos no puedan ir al colegio, y el trabajador no puede ir a la oficina, y cuando tengamos que parar la producción y tener una cuarentena de meses por no tener agua, y enfermedades que habíamos extinguido vuelvan a aparecer por no tener agua, vamos a decir por qué fuimos tan brutos que no invertimos y no empezamos a hacer las cosas como se deben hacer. Carlos, le quiero hacer una pregunta porque leí por ahí que Antofagasta Minerals tiene un proyecto que está muy avanzado, está en un 73% más o menos de avance, que es el proyecto de infraestructura complementaria para los pelambres en Coquimbo, pero con una planta en Los Vilos, desalinizadora. Y esta planta tiene una inversión de 2.200 millones de dólares. ¿Es realista decir que para un tercio o un poco más de Santiago es una cantidad más o menos similar? Sí, esto es súper realista. O sea, ¿tanto consume la minería o es No, que, lo que pasa yo es que estoy equivocado con la cifra? la cifra está bien, pero es del proyecto INCO. Y el proyecto Sí. INCO conté una parte en la desaladora, pero otra parte es una modernización de todas las instalaciones de minera Los Pelambres. Y es agua industrial además, ¿o no? Es agua industrial, Ya. pero se puede transformar en agua potable para consumo humano con un tratamiento muy marginal. Pero yo le doy cifras concretas. Una planta desalinizadora para la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, hoy día que tiene 1.200 litros por segundo en producción, es una planta, la planta desalinizadora propiamente tal, que usted puede construir con una inversión del orden de 200 millones de dólares para una ciudad como Antofagasta. 200 millones de dólares. A eso, en el caso de Santiago, hay que multiplicarla por 4 o 5, Claro. ¿por cierto? Entonces, hablamos de una planta desalinizadora de 1.000 millones de dólares, o 2 o 3, que en total suman 1.000, y va a tener que sumar otros 2.000 millones de dólares, porque va a tener que tener unas tremendas tuberías para transportar agua potable desde la región de Valparaíso o desde la región de O'Higgins hacia la región metropolitana. Pero se puede hacer y se debe hacer. ¿Quiénes son los que más saben en el mundo de esto? Yo me imagino que hay varios en Estados Unidos, en Europa. Curiosamente, en Estados Unidos en este tema no tienen liderazgo. El liderazgo está más bien en Israel y en España. También están muy avanzados en Singapur. Los chinos están entrando y India. Pero hoy día, si tú quieres dos referentes, te diría que Israel y España. Según lo que yo he leído, ha avanzado la tecnología muchísimo en los últimos años. Han caído los precios de esa tecnología y además ha caído el consumo eléctrico, porque ese es uno de los grandes líos, pues hay que conseguir energía eléctrica para esto. Así es. Pero de todas maneras, al parecer el consumo eléctrico es alto. El consumo eléctrico, para que tenga una idea, Tomás, ha bajado en los años 80, 70, 80, cuando las plantas no tenían sistemas de optimización y recuperación de energía, consumían del orden de 22 a 25 kilowatt-hora por cada metro cúbico de agua que se producía. Hoy ese número bajó de 22 a 3, o sea, un séptimo o un octavo, de manera que hoy el consumo, para que tenga una idea, en una casa de 4 personas, si usted utiliza el hervidor para hacerse el café y el tostador de pan para su desayuno, el consumo de agua desalinizada, el consumo eléctrico para producir el agua desalinizada para la ducha, lavar los platos, cocinar, etcétera, de esa casa, promedio de 600 litros de ese hogar, equivaldría a lo mismo que está gastando esa misma casa entre el hervidor eléctrico y el tostador de pan o el horno microondas. Entonces, no es que la desalinización vaya a cambiar la matriz energética y se consuma toda la electricidad. Y en segundo lugar, en Chile tenemos condiciones privilegiadas. Tenemos más de 4.000 kilómetros de costa, tenemos viento y tenemos sol. O sea, somos los campeones, los más beneficiados de recursos naturales, y sin embargo algo nos pasa aquí arriba que no lo estamos aprovechando y estamos corriendo el riesgo, aceptando como normal, sin que sea un escándalo nacional, que el gobernador de Santiago anuncie
que es probable que haya Racionamiento. racionamiento, porque sí, no, porque no ha llovido. Es que es inaceptable. Es inaceptable que el Estado de Chile ponga en riesgo la vida, porque sin agua no hay vida. Carlos, vamos a hacer un alto. Preguntas que quiero dejar planteadas. ¿Ha cambiado tanto la situación que en algún momento se dijo se podría traer agua a través de tuberías de otras regiones? Parece que eso ya no se habla porque las otras regiones también están con problemas. Entonces, esa alternativa que era una alternativa hasta hace poco tiempo, ya se acabó. Dos, los inconvenientes de la desalinización, porque siempre hay efectos, siempre hay externalidades. ¿Cuáles son? Volvemos en un instante. Cada tarde podemos dialogar, escuchar, criticar y comentar, pero con respeto. Pasadas las 3 de la tarde, de lunes a viernes, podría ser peor, con Julio César Rodríguez. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. La pregunta quedó planteada, dos preguntas al ingeniero Carlos Foxley. La primera es si esa alternativa de traer agua de otras regiones, se hablaba desde el Biobío, ya no existe. Y lo segundo, ¿cuáles son los efectos negativos, las externalidades negativas de una planta desalinizadora? Sí, la primera pregunta se responde casi sola al ver los niveles de agua en ríos como el Maule o el Biobío, porque si usted está ahí y le van a decir, mire, yo voy a sacar el agua, aunque sea la desembocadura, qué sé yo, cuesta mucho pensar que los habitantes van a aceptar. Que lo van a aceptar. Eso se ha dado en otros países, lo que se llama el trasvasije de cuenca, y en la práctica, en el largo plazo, no ha funcionado. Y en segundo lugar, Chile tiene una particularidad que lo hace extremadamente caro, y es que el tema sísmico de Chile, para que las tuberías tengan seguridad, tienen que ir, y el tema sísmico y lo rocoso que es el litoral, hacen que sea súper caro de construir. Así que habría que estudiarlo en casos puntuales, a lo mejor para distancias cortas y con acuerdos de compensaciones, en fin. A lo mejor alguien que instale una desaladora que también tenga una tubería que le suministre agua y que hagan swap para tener redundancia. Pero en la práctica es una solución que va a costar mucho implementar y que por eso se ha ido como desapareciendo de la opinión pública. Externalidades negativas. Las externalidades negativas de toda actividad humana están presentes y hay cosas importantes, las conocemos. Básicamente hay dos problemas o dos externalidades negativas con las plantas desalinizadoras, las dos más importantes. Una es que como toman agua de mar, muchas veces la gente, sobre todo los pescadores, se preguntan, bueno, justo con aspirar, digamos, el agua de mar están tomando peces, larvas o vida marina, ¿ya? Eso en el pasado era bastante frecuente. Hoy hay bastante más conocimiento. Entonces se conocen las corrientes, se mide y se diseñan los intake, las tuberías de admisión de agua, de succión, de manera que ese efecto prácticamente desaparezca. Siempre hay un efecto, pero muy pequeño, y se puede mitigar. Y el segundo, que es el más importante y el que más escuchamos, incluso el presidente hace eco de esto después de su visita a Copiapó, el presidente Boric, el tema de la salmuera. Y ahí me quiero detener, si me permite un segundo, y aprovechar de mostrarles a la cámara. Esto es una muestra de agua de mar del Océano Pacífico de Antofagasta. Esta es una muestra de agua potable, agua desalinizada, del mismo producto del agua de mar de Antofagasta. Y esto que tengo acá es salmuera. Es decir, esto es lo que se devuelve al mar. De la misma planta. De la misma planta. Y como pudieran ver, no se distingue a simple vista entre una y otra. Y la salmuera no es otra cosa que el mismo agua de mar que yo tomé, le saqué un poco de sales, porque el agua de mar tiene un 3,6% de sales en el Pacífico, y devuelvo el agua de mar, en vez de con 3,6, con 7% de sales.
Ok, eso tiene efectos, indudables. Entonces tengo que devolverlo de una manera que se disperse en una superficie o en un largo suficiente para que no llegue una especie de bomba de salmuera a un solo punto. Para que no perjudique la flora marina. Claro, y para eso hay estudios. Y el problema que tenemos en Chile, y de nuevo vuelvo a hacer el punto de que el Estado ha estado ausente, no hay una regulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que desarrollamos proyectos? ¿Qué hace la industria? Ve dónde está la regulación más exigente del mundo y miramos a Australia, miramos a Israel, miramos a España. Y cada uno de forma voluntaria, porque no es exigible por la ley, diseña su proyecto basado en esas normas, como si estuvieran vigentes. De manera que la mayoría de las plantas desalinizadoras que tenemos en Chile, hay 24 plantas operando hoy de tamaño medio o grande, cumplen con la normativa o española o australiana en términos de salmuera. Chile no tiene norma. Hoy no tiene, hay un proyecto de ley en el Congreso. Pero estamos hablando que estamos a punto de tener racionamiento, que la solución sería en plantas desalinizadoras y todavía no dictan normas. No hay una norma especial para... Pero ¿qué les pasa? Bueno, es la pregunta que nos hacemos como ciudadanos. ¿Hace cuánto tiempo que está el proyecto de ley en el Congreso? Está hace poco y ¿No avanza? ¿Qué pasa? No, el proyecto partió en el Senado. El presidente Piñera en sus últimos días de gobierno... O sea, tampoco lo presentó durante, al final del mandato. Al final del mandato se hizo un trabajo largo entre oposición y gobierno de esa época para tratar de... ¿Cuáles son las principales diferencias entre oposición y gobierno? Eran las principales diferencias entre oposición y gobierno en ese momento. Mira, lamentablemente en el tema del agua se tiende a confundir mucho lo que ha sucedido con el agua continental, ¿ya?, con lo que estaba en el agua de mar. Toda la legislación en Chile, incluyendo el Código de Aguas, está pensado en las aguas continentales. Sí, claro. Y entonces el agua de mar es una especie de caja negra. De hecho, las desalinizadoras que funcionan hoy día funcionan sin una legislación específica para ellas. Se acogen a la legislación de cualquier proyecto industrial. Podría ser una fábrica de tallarines. Cumplen, digamos, las mismas regulaciones. Este es un asunto como pereta. Nos movemos en este campo, sí, o sea, cuando tú lo planteas así, cuesta Yo entender. lo planteo así. Cuesta entender que este no sea un tema de prioridad nacional. No es de pereta. Es una comedia. Como no hay norma, no hay nada. Hoy día cuando tú devuelves la salmuera al mar te riges por el Decreto Supremo 90, que no está pensado para la desalinización. Entonces hay algunos reglamentos, la Directemar en octubre del año pasado lanzó una guía que es voluntaria, no es obligatoria, que en la práctica se hace bastante obligatoria porque todos los desarrolladores de proyectos adhieren a ella de forma voluntaria. Yo leí que las instalaciones de osmosis, que es la tecnología que hay en estos instantes, requieren el consumo de electricidad, que aunque ha bajado, yo vuelvo a insistir en lo mismo, de todas maneras puede ser alto. Y por lo tanto eso también produce externalidades negativas. Es alto, ya sabemos cuánto bajó, pero sigue siendo alto, por eso es tan caro todo esto, no es solamente la amortización, o sea, está bien, está la amortización de la inversión, pero también está el costo de operación. ¿Y el costo de operación es fundamentalmente energía? El costo de operación es fundamentalmente energía, pero ha bajado mucho por dos razones. Uno, porque bajó el... Ya, pero por eso kilowatt. es caro, por eso hay que subsidiar, porque la energía todavía es importante. Se utiliza más energía que si yo hago un pozo. Eso es indudable. Para que tenga una idea, la osmosis reversa de agua de mar funciona con una presión osmótica del orden de 60 a 70 bar. Eso equivale a una columna de 600 a 700 metros columna de agua. O sea, yo tengo un pozo a 100 metros y aquí estoy a 600 metros. Entonces, consume varias veces más que hacer un pozo. Pero la pregunta que yo me hago, yo el Océano Pacífico puedo verlo donde está y sé que en los mares representan el 97,5% del total del agua del planeta. Yo digo, ¿cómo medimos las napas y el efecto que estamos haciendo sobre las napas en el largo plazo para mis hijos y mis nietos de lo que estamos haciendo hoy al construir más pozos? De nuevo, insisto, a mí me parece hasta un escándalo que se plantee como solución, estamos perforando 15 nuevos pozos. Ese es un parche, digamos las cosas como son. Basta de que en Chile hagamos soluciones parche. Se acabó el maestro chasquilla. Tenemos un país del siglo XXI, tenemos un ingreso per cápita que nos vanagloriamos, invirtamos y hagamos las cosas como se deben hacer. Oye, hay un problema. Hay que instalar las plantas desalinizadoras en la costa. Y por lo tanto hay un problema de orden territorial. ¿Dónde se instalan? ¿En lugares habitados? ¿Cerca de lugares habitados? ¿Empieza el conflicto o no?
Sin duda, ese es un conflicto que está hoy día presente. Hay localidades, usted mencionaba, Tomás, el tema de los paltos, hay localidades de Cabildo, Petorca, La Ligua, que están tratando, de asociaciones de agricultores que están tratando de instalar una desaladora. La empresa de Comsa, que es la empresa estatal que vela por este tema, ha tratado y cuesta encontrar sitios. No hay sitio, pues. Cuesta encontrar sitios porque tienen que tener varias condiciones. Lejos de la segunda casa. Tienen que tener varias condiciones. Fíjense que necesitamos una costa que tenga las corrientes o el fondo marino que se puedan instalar tuberías. Tiene que haber idealmente infraestructura cerca, líneas eléctricas, caminos, porque de lo contrario usted va a tener que construir todo eso y la desaladora va a salir terriblemente cara. Entonces, ahí hay un tema que también lo aborda el proyecto de ley, de crear una concesión de desalinización, una figura legal nueva, que permita que esto tenga cierta prioridad sobre otros usos, ¿ya?, del borde costero, porque en algún minuto, cuando usted pida una concesión marítima, como existe hoy día, va a tener conflicto con alguien que quiere desarrollar un proyecto inmobiliario de segunda vivienda, por ejemplo, o alguien que quiere hacer alguna actividad industrial como una pesquera, pero al final del día, en lo que sí hay consenso en que el agua es un derecho humano, debe estar garantizado por el Estado, y para eso, cuando no llueve, tenemos que invertir y tenemos el mar. ¿Hay alguna información que indica que el agua desalada podría perjudicar a la agricultura, o por lo menos a cierto tipo de agricultura? En España los cítricos, por ejemplo, abundantes en Valencia, en Murcia, son muy sensibles a los minerales que contiene el agua desalada. Sí, sin duda, el ser humano no tiene restricciones para consumir boro. El boro es una sustancia que podría estar en el agua de mar. En cambio, las plantas, algunos tipos de plantas, sí se ven perjudicados, su crecimiento, eso se altera, o no pueden crecer cuando hay boro. Entonces, el agua desalinizada, cuando uno instala una planta para consumo humano, no se preocupa de tratar el boro. Pero en Israel, donde cada gota de agua de mar que se desaliniza, una vez que se ha consumido en la casa, se recolecta y se trata, y con esa agua tratada, desalinizada de mar, tratada, se riegan cultivos. Entonces, ¿qué hace Israel? Dice, ok, yo le saco el boro al principio, aunque no sea necesario para el consumo humano, pero eso me permite que las aguas grises que yo trate después van a poder ser utilizadas en agricultura. Y de hecho, en Israel tiene el récord mundial hoy de aprovechamiento del agua y es a lo que tenemos que ir. Agrego una situación, yo diría nueva, no sabemos si se va a aprobar el 4 de septiembre la nueva Constitución, pero ya dentro de las normas es que el agua es un bien inapropiable y que los permisos no se pueden transferir, además, son intransferibles. Habrá que ver cómo se hace, en fin. Hay otra ventaja adicional, y es que esta agua sí es apropiable y se puede transferir. De nuevo, ¿O tema, no es así? cuando uno mira el planeta... No, pero me refiero a lo que está pasando en Chile. Sí. Pero, ¿por qué le hago la salvedad? De toda el agua que existe en el planeta Tierra, el 97,5% es agua de mar que está en los océanos. Del 2,5% que queda, 1/3 es agua potable que se puede utilizar, ríos, lagos, acuíferos subterráneos. 2/3 de ese 2,5 son glaciares o los polos, que no se puede utilizar. De manera que, ¿por qué hay tanto conflicto con el agua continental? Porque es escasa. Porque usted tiene 0,6% del agua del mundo en ese tipo de agua. Cuando tenemos un agua infinita, y el agua de mar es infinita para estos efectos, no debiese haber ese problema. Usted quiere agua, yo quiero agua, él quiere agua, hay para todos. Preocupémonos de que se tome de manera adecuada, que haya una ley que regule, que sea obligación informar lo que usted está haciendo. Mire, lo razonable sería que yo en mi teléfono pudiera, así como veo si en mi casa están cerradas las puertas y lo puedo ver en la casa que tengo en la playa, ¿por qué no voy a poder ver aquí lo que sucede en una planta desalinizadora, lo que pasa en la toma de mar? Mira que se están succionando, mira, veámoslo, a la toma de agua de mar, un video. Ya, pero en la nueva Constitución, ¿sería una ventaja para los propietarios de las plantas desalinizadoras que no estarían sujetos a estas limitaciones que está estableciendo la nueva Constitución? Todo lo que se está discutiendo en la nueva Constitución va a ir complementado por leyes y reglamentos que van a aterrizar, porque las declaraciones como están hoy día, cuando usted dice no es apropiable. Hoy día la sanitaria, hay una entrevista hoy día en el Mercurio a un gerente de una sanitaria y dice, bueno, ¿qué significa que no sea apropiable? ¿Que yo no voy a poder utilizar el agua para abastecer a la población de Valparaíso o de La Serena? Entonces, hay que hacer la bajada a las leyes para poder entender que bien... no son dueños. Bien de ¿Y qué si no se son trata. dueños, se puede vender la sanitaria? No.
Hay todo, ¿O no? o sea, es la lógica, ¿no? lo que usted plantea tiene todas esas bajadas, porque si yo quiero hacer una desalinizadora y yo no tengo certeza de que lo que voy a producir va a ser remunerado, ningún banco va a prestar el dinero para hacer esa inversión. Y por lo tanto no van a haber plantas desalinizadoras. Y lo que va a haber aquí es que la gente que vive hoy en Petorca se va a llevar sus animales a Talca. Y en 5 años más se va a ir a Puerto Montt. Carlos, estamos terminando. Usted es presidente de la Asociación Chilena de Desalinización. ¿Ha hablado con el gobierno? Hemos hablado con autoridades de gobierno, de hecho ¿Con mañana, quiénes? por ejemplo, ¿Con quiénes? hemos hablado con muchas autoridades, con la DGA, con el Ministerio de Obras Públicas, hay mucho interés por el tema, hay diferentes grados de conocimiento sobre la materia. Agricultura, por ejemplo, le preocupa muchísimo. ¿Quién es el que sabe del gobierno de esto? Hoy día saben, yo te diría bastante, el ministro de Obras Públicas, la ministra de Medio Ambiente sabe bastante, ¿ah? La gente de la DGA tiene claro el tema, pero tenemos que hacer un esfuerzo ahora en dejar... El gobierno creó el Comité Interministerial de Transición Hídrica. sí. ¿Por ahí va la cosa? Es una opción, ¿ah? Todo lo que sea conversar y ponerse de acuerdo como sociedad en las mejores alternativas, pero hay algo que yo echo de menos, ¿ya? Y lo echo de menos y se lo digo, lo planteo de cara a la sociedad con cariño por Chile. Esto es urgente, urgente. No hay, desde el punto de vista nuestro, no hay nada más urgente que trabajar para tener asegurado el suministro de agua. Estamos hablando del agua, que es la esencia de la vida. No estamos hablando de discutir si vamos a tener un royalty más alto, un royalty más bajo. Mire, lo que le voy a decir, esto debiese ser la prioridad 1 por sobre cualquier otro tema. Cuando no tengamos el agua, que va a empezar a pasar en algunas localidades, hay localidades que hoy día tienen Hay restricciones, localidades hace rato que no tienen agua. pero vamos a acordarnos de por qué no lo hicimos antes y vamos a echarlo de menos porque va a ser muy doloroso. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pues. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos.